Hubo un momento en mi vida en que me detuve frente al espejo y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. No físicamente, sino algo mucho más profundo. Mis ojos reflejaban a alguien que estaba viviendo la vida de otra persona, siguiendo un guión escrito por otros, interpretando un papel que nunca elegí conscientemente. Me había convertido en una versión distorsionada de mí mismo, sobrecargado con capas y capas de cosas que no me pertenecían. Y entonces tomé la decisión más radical de mi vida: eliminar, cortar, soltar. No añadir más, sino quitar todo lo que estaba sofocando a mi verdadero yo. Y cuando eliminé estas 7 cosas específicas de mi vida, algo extraordinario sucedió. Volví a ser yo. No una nueva versión mejorada, sino la versión auténtica que había estado enterrada bajo años de acumulación innecesaria. Hoy voy a compartir exactamente qué eliminé y cómo puedes hacer lo mismo. Antes de revelarte estas 7 cosas, necesito que entiendas algo fundamental. La filosofía estoica no se trata de añadir más prácticas, más rituales, más complejidad a tu vida. Se trata de eliminación. Los estoicos entendían que la mayoría de nosotros no necesitamos más, necesitamos menos. Menos ruido, menos distracción, menos falsedad. Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo conocido, escribió constantemente sobre la simplicidad, sobre cortar lo innecesario, sobre volver a lo esencial. No porque fuera un asceta extremo, sino porque entendió que cada cosa que añades a tu vida es algo que tienes que mantener, defender, preocuparte por perder. Y eventualmente terminas sirviendo a tus posesiones, tus roles, tus identidades construidas, en lugar de que ellas te sirvan a ti. La primera cosa que eliminé de mi vida y que cambió todo fue las opiniones de personas que no viven las consecuencias de mis decisiones. Déjame ser específico sobre esto, porque es fácil malinterpretarlo. No estoy hablando de ignorar todo consejo o feedback. Estoy hablando de dejar de permitir que las opiniones de personas que no conocen tu situación, que no entienden tu contexto, que no vivirán con las consecuencias de tus elecciones, dicten cómo vives tu vida. Y esto incluye familia bien intencionada, amigos casuales, conocidos de redes sociales y especialmente extraños en Internet. Durante años, tomaba decisiones importantes consultando mentalmente a un comité invisible de personas cuyas opiniones me importaban por razones que ni siquiera podía articular. Antes de hacer algo significativo, me preguntaba: ¿qué pensará mi primo sobre esto? ¿Cómo reaccionarán mis antiguos compañeros de universidad? ¿Qué dirá esa persona que conocí una vez en una conferencia? Era absurdo. Y el resultado era que nunca tomaba decisiones que realmente resonaran con mis valores más profundos. Siempre estaba promediando, tratando de encontrar una versión de vida que ofendiera a la menor cantidad de personas posible, que recibiera la mayor aprobación general. Y ese tipo de vida promediada es una vida que no es tuya. Los estoicos tenían un ejercicio mental para esto. Se preguntaban: ¿la opinión de esta persona está basada en sabiduría y virtud o simplemente en sus propios miedos, prejuicios y limitaciones? Y si era lo segundo, ¿por qué darle poder sobre tu vida? Epicteto fue aún más directo. Dijo que si valoras la aprobación de otros más que tu propia integridad, has vendido tu libertad. Te has convertido en esclavo de cada persona cuya opinión buscas. Cuando finalmente eliminé esta necesidad de aprobación universal, cuando dejé de consultar a ese comité invisible antes de cada decisión, experimenté algo que solo puedo describir como respirar por primera vez en años. De repente, mis decisiones se volvieron claras. Ya no había esa parálisis constante de tratar de satisfacer a todos. Simplemente me preguntaba: ¿esto está alineado con mis valores? ¿Es lo correcto según mi mejor juicio?
y si la respuesta era sí, lo hacía. Las opiniones de otros se convirtieron en datos interesantes para considerar, no en dictadores de mi vida. La segunda cosa que eliminé fue la comparación constante con otros. Y aquí necesito ser brutalmente honesto contigo. La comparación es probablemente el veneno más insidioso de la era moderna, porque está en todas partes, disfrazada como inspiración, como ambición saludable, como mantener estándares altos. Pero en realidad, la comparación constante te roba algo precioso: tu capacidad de apreciar tu propio viaje. Pasaba horas cada semana, sin ni siquiera darme cuenta, comparando mi vida con las vidas aparentemente perfectas que veía en redes sociales, en mi círculo profesional, incluso en mi familia. Alguien más joven tenía más éxito. Alguien con menos educación ganaba más dinero. Alguien parecía más feliz, más realizado, más seguro, y cada comparación era como una pequeña herida que se acumulaba hasta convertirse en un dolor constante de inadecuación. Los estoicos entendían este veneno hace 2000 años. Marco Aurelio escribió que es una locura comparar tu interior con el exterior de otros. Nunca conoces las batallas internas que otros están luchando. Nunca ves el precio completo que pagaron por lo que tienen. Y más importante, nunca sabrás si lo que tienen es realmente lo que quieres o simplemente lo que crees que deberías querer porque la sociedad lo valora. Cuando eliminé la comparación constante, tuve que enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué quiero realmente? No lo que mi cultura dice que debería querer, no lo que mis padres soñaron para mí, no lo que mis compañeros están persiguiendo. ¿Qué quiero yo? Basado en mis valores únicos, mi temperamento específico, mi visión particular de una vida bien vivida. Esta pregunta era aterradora porque significaba asumir responsabilidad completa. Ya no podía culpar a otros si mi vida no se parecía a la de ellos. Pero también era liberadora porque significaba que finalmente estaba viviendo mi vida, no una versión mal copiada de la vida de alguien más. Ahora, cuando veo a alguien con algo que podría desear, me hago la pregunta estoica: ¿estoy dispuesto a pagar el precio completo que ellos pagaron? ¿Quiero realmente su vida completa o solo la parte que veo en la superficie? Casi siempre, la respuesta es no. Y esa realización me devuelve instantáneamente a la gratitud por mi propio camino. La tercera cosa que eliminé fue la necesidad de tener razón en cada conversación. Esto puede sonar menor comparado con los otros, pero te diré que fue uno de los cambios más transformadores en mis relaciones y mi paz mental. Durante años, abordaba casi cada conversación como un debate que necesitaba ganar. Si alguien expresaba una opinión diferente, mi primera reacción no era curiosidad, sino defensa. Necesitaba corregir, necesitaba demostrar mi punto, necesitaba que la otra persona admitiera que yo tenía razón. Los estoicos harían la pregunta: ¿prefieres tener razón o tener paz? ¿Prefieres ganar el argumento o mantener la relación? Y aquí está la verdad incómoda que tuve que enfrentar. Mi necesidad de tener razón no venía de amor por la verdad, venía de inseguridad. Cada vez que mi opinión era desafiada, lo sentía como un ataque a mi identidad, a mi inteligencia, a mi valor. Así que me defendía agresivamente, no porque realmente me importara el tema en cuestión, sino porque necesitaba proteger mi ego. Cuando eliminé esta necesidad, cuando comencé a sostener mis opiniones con más ligereza, algo mágico sucedió. Primero, mis relaciones mejoraron dramáticamente. Las personas dejaron de sentirse atacadas o juzgadas en conversaciones conmigo. Segundo, aprendí más. Cuando no estás constantemente en modo defensa, realmente puedes escuchar perspectivas diferentes. Tercero, descubrí que cambiar de opinión cuando se presentaba nueva información no me hacía débil, me hacía sabio.
Epicteto enseñaba que deberíamos estar tan dispuestos a abandonar una opinión incorrecta como estaríamos dispuestos a soltar un carbón encendido. Aferrarse a estar en lo correcto cuando la evidencia sugiere lo contrario no es fortaleza, es necedad. Y la necedad siempre viene con un precio, generalmente en forma de relaciones dañadas y oportunidades de crecimiento perdidas. Ahora, esto no significa que no tenga convicciones. Significa que distingo entre principios fundamentales que no comprometeré y opiniones sobre temas donde podría estar equivocado. Y para la mayoría de las cosas que discutimos en la vida diaria, estamos en la segunda categoría. Soltar la necesidad de tener razón me hizo más fuerte, no más débil. Me hizo más respetado, no menos. Porque las personas confían en alguien que puede admitir error más que en alguien que insiste en tener razón todo el tiempo. La cuarta cosa que eliminé fue la multitarea constante y el orgullo de estar ocupado. Esta es grande y es algo que la mayoría de nosotros celebramos como si fuera una virtud. Nos jactamos de estar ocupados, de hacer múltiples cosas simultáneamente, de tener calendarios llenos hasta el tope. Yo era maestro en esto. Respondía a emails mientras estaba en llamadas, escuchaba podcasts mientras trabajaba, planeaba mi próximo movimiento mientras ejecutaba el actual. Y todo el tiempo me decía que era eficiente, que era productivo, que estaba maximizando mi tiempo. Pero los estoicos enseñaban algo radicalmente diferente, la presencia total en la tarea en mano. Séneca escribió extensamente sobre cómo la mayoría de las personas desperdician sus vidas no porque no tengan suficiente tiempo, sino porque dispersan su atención en 1000 direcciones y nunca están realmente presentes en ningún lugar. Él argumentaba que no es la brevedad de la vida lo que es el problema, es nuestra incapacidad de vivirla plenamente porque siempre estamos parcialmente en otra parte. Cuando eliminé la multitarea, cuando me comprometí a hacer una cosa a la vez con atención total, todo cambió. Mi trabajo mejoró dramáticamente en calidad. Completaba tareas en menos tiempo porque no estaba constantemente cambiando contextos. Mis relaciones se profundizaron porque cuando estaba con alguien, estaba realmente con ellos, no físicamente presente mientras mi mente estaba en mi lista de tareas. Y más importante, comencé a experimentar mi vida en lugar de simplemente pasar por ella. También eliminé el orgullo de estar ocupado. Dejé de presumir sobre cuán lleno estaba mi calendario. Dejé de usar el estar ocupado como insignia de importancia, porque aquí está la verdad. Estar constantemente ocupado generalmente significa que no has aprendido a priorizar, no has aprendido a decir no, no has aprendido a distinguir entre lo urgente y lo importante. Los estoicos valoraban la acción deliberada sobre la actividad frenética. Valoraban hacer menos cosas, pero hacerlas excepcionalmente bien. Ahora protejo mi tiempo y atención como los recursos preciosos que son. Digo no a la mayoría de las cosas para poder decir sí completamente a las pocas que realmente importan. Y descubrí que la vida vivida con esta filosofía es infinitamente más rica que la vida de ocupación constante que solía idolatrar. La quinta cosa que eliminé fue el resentimiento y las quejas habituales. Este fue quizás el más desafiante porque el resentimiento puede sentirse justificado, incluso virtuoso. Había sido herido, había sido tratado injustamente. Tenía derecho a estar molesto. Y las quejas, bueno, todos se quejan, ¿verdad? Es solo una forma de vincularse, de procesar la frustración, de expresar descontento. Pero Marco Aurelio tenía una perspectiva diferente. Él escribió que aferrarte al resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Cada momento que pasas rumiando sobre cómo alguien te hizo daño, sobre cómo la vida es injusta,
Es un momento que no estás viviendo en el presente. Es un momento donde le estás dando a esa persona o situación poder continuo sobre tu paz mental. Cuando decidí eliminar el resentimiento, no significaba que aprobaba lo que me habían hecho o que pretendía que no había sucedido. Significaba que elegía no permitir que eventos pasados controlaran mi presente. Significaba que procesaba el dolor, aprendía las lecciones necesarias, establecía límites para el futuro si era necesario y luego lo soltaba. No por la otra persona, sino por mí mismo. Las quejas habituales eran igual de tóxicas, pero de manera diferente. Me di cuenta de que tenía patrones de queja sobre ciertas cosas: el tráfico, el clima, la política, pequeñas inconveniencias. Y estas quejas no servían ningún propósito productivo. No cambiaban las situaciones, solo entrenaban mi mente a enfocarse en lo negativo, a buscar cosas de qué quejarme, a ver problemas en lugar de oportunidades. Los estoicos distinguían entre quejas productivas, que llevan a acción, y quejas improductivas, que solo drenan energía. Si puedes cambiar algo, actúa. Si no puedes cambiarlo, acéptalo. Pero quejarte sin ninguna intención de acción constructiva es simplemente autoindulgencia que te hace miserable a ti y a quienes te rodean. Eliminé el resentimiento mediante un proceso deliberado de perdón. No el tipo de perdón que olvida o excusa, sino el tipo que libera. Y eliminé las quejas habituales implementando una regla. Si me sorprendía quejándome sobre algo, tenía que inmediatamente pensar en 3 cosas por las cuales estaba agradecido en esa situación. Esta simple práctica reentrenó mi cerebro de buscar problemas a buscar oportunidades. La 6ª cosa que eliminé fue mi apego a resultados específicos. Esto puede sonar contradictorio en una cultura obsesionada con establecer metas y visualizar éxito, pero escúchame, no eliminé las metas o la ambición. Eliminé el atar mi felicidad y sentido de valor a lograr resultados específicos que en gran medida estaban fuera de mi control. Aquí está lo que solía hacer. Establecía una meta: conseguir cierto trabajo, alcanzar cierto ingreso, lograr cierto reconocimiento, y luego mi vida entera se convertía en una espera ansiosa para ver si lograba ese resultado. Mi estado de ánimo dependía de qué tan cerca o lejos estaba de la meta. Mi sentido de valía estaba completamente atado a si lo lograba o no. Y cuando lograba algo, la satisfacción duraba solo días antes de que necesitara la próxima meta para perseguir. Los estoicos enseñaban algo radicalmente diferente: apego al esfuerzo, desapego del resultado. Puedes controlar tu esfuerzo, tu preparación, tus acciones. No puedes controlar completamente los resultados porque demasiados factores fuera de tu control influyen en ellos. Entonces pon tu identidad y tu paz en lo que puedes controlar. Cuando eliminé mi apego a resultados específicos, algo extraordinario sucedió. Me volví más efectivo, no menos. ¿Por qué? Porque ya no estaba paralizado por el miedo al fracaso. Ya no estaba tomando decisiones desde un lugar de desesperación por cierto resultado. Estaba tomando las mejores decisiones que podía, dando mi mejor esfuerzo y luego soltando el resultado. Esto no significaba que no me importara. Significaba que mi paz interior no dependía de obtener exactamente lo que quería. Si conseguía el trabajo, excelente. Si no, también estaba bien, porque sabía que había hecho mi mejor esfuerzo y confiaría en que algo mejor estaba por venir. Esta mentalidad me hizo más resiliente ante el rechazo, más adaptable cuando las cosas no salían según el plan, y paradójicamente más exitoso porque no estaba operando desde un lugar de necesidad desesperada. Marco Aurelio gobernaba un imperio, pero escribió constantemente sobre no estar apegado a ningún resultado particular. Sabía que podía hacer todo correctamente y aún así enfrentar traición, enfermedad, derrota. Lo que importaba no era el resultado, sino quién era él.
en el proceso de perseguirlo. Actuó con integridad, dio su mejor esfuerzo, se mantuvo fiel a sus principios. Si la respuesta era sí, entonces estaba en paz sin importar el resultado. La séptima y última cosa que eliminé fue la versión idealizada de mí mismo que estaba tratando de convertirme. Esto es profundo, así que presta mucha atención. Durante años tenía una imagen mental de quién debería ser: más extrovertido, más disciplinado, más organizado, más de todo. Y pasaba energía masiva tratando de forzarme a ese molde ideal. El problema era que ese ideal no era realmente yo. Era un compuesto de personas que admiraba, expectativas culturales y versiones socialmente aceptables de éxito. Los estoicos hablaban sobre vivir según tu propia naturaleza, no tu naturaleza más baja de impulsos sin examinar, sino tu naturaleza auténtica de valores fundamentales, fortalezas naturales y temperamento genuino. Epicteto enseñaba que intentar ser alguien que no eres es una forma de violencia contra ti mismo. Es rechazar los dones únicos que tienes para perseguir dones que no son tuyos. Cuando eliminé esta versión idealizada y acepté quién realmente era, con todas mis peculiaridades, limitaciones y fortalezas únicas, volví a ser yo. No una versión inferior, sino la versión auténtica. Y descubrí que esa versión auténtica era mucho más poderosa que cualquier ideal fabricado. Esto no significaba que dejara de crecer o mejorar. Significaba que crecía en direcciones alineadas con mi naturaleza auténtica, en lugar de tratar de convertirme en alguien fundamentalmente diferente. Si eres introvertido, está bien. Construye una vida que honre eso en lugar de forzarte a ser extrovertido. Si eres creativo y no lineal, está bien. Encuentra sistemas que funcionen para tu tipo de mente en lugar de castigarte por no ser más estructurado. La paradoja es que cuando dejas de tratar de ser quien crees que deberías ser y aceptas quién eres realmente, te vuelves más efectivo en el mundo. Porque estás operando desde tu zona de genialidad natural, en lugar de forzarte constantemente en roles que no te quedan. Ahora, después de eliminar estas 7 cosas, ¿qué quedó? Quedé yo, la versión auténtica, sin disfraces, sin cargas innecesarias. Y esa versión es libre de una manera que nunca experimenté cuando estaba sobrecargado con todas estas cosas que creía que necesitaba. Libre de vivir según mis propios valores, libre de disfrutar mi propio viaje, libre de estar presente, libre de perdonar, libre de intentar sin desesperación, libre de ser exactamente quien soy. Si sientes que has perdido conexión con tu verdadero yo, si sientes que estás viviendo la vida de otra persona, te invito a considerar qué necesitas eliminar. No qué necesitas añadir, sino qué necesitas cortar. Porque la mayoría de nosotros no necesitamos más complejidad, necesitamos más simplicidad. No necesitamos más roles que interpretar, necesitamos permiso para dejar de actuar. No necesitamos más cosas que mantener, necesitamos libertad de lo que ya está pesándonos. Los estoicos entendieron que la buena vida no se encuentra en acumular, sino en eliminar. En cortar todo lo que no es esencial hasta que solo quede lo verdadero. Y cuando haces eso, cuando eliminas lo falso, lo innecesario, lo impuesto desde fuera, lo que queda es tu verdadero yo. Y ese verdadero yo es suficiente. Siempre lo fue.